Buenos días, ¿cómo están? Un gusto verlos, espero que se encuentren muy bien. Como vemos en la presentación, hoy día vamos a tratar la siguiente enseñanza, que toma por nombre ¿Por qué subimos a Jerusalén? Pero antes yo les voy a invitar a compartir un video que creo que ya ustedes lo tienen que haber visto, pero nos va a servir de introducción a lo que vamos a compartir. Al 29 de octubre tendremos nuestra peregrinación. Yo sé que muchos de los que han estado acá han subido a Tierra Santa y yo les quiero compartir el día de hoy esta pregunta, que es ¿por qué vamos a Jerusalén? Algunas personas, y esto es verdad, lo que les voy a compartir, me han preguntado ¿por qué peregrinamos a Jerusalén? ¿Por qué subimos a Jerusalén? ¿Por qué vamos a Tierra Santa? ¿Por qué no peregrinar, por ejemplo, a París, que es tan bonito? ¿Verdad? Y no es broma. ¿Por qué no peregrinar a Nueva York? Podría ser. A Roma para los más religiosos. ¿Por qué no peregrinar a Roma a los que les gusta la arqueología, por ejemplo? En Jerusalén se encuentra un lugar famoso que se llama el Muro de los Lamentos. Si lo conoce o lo ha escuchado. El Muro de los Lamentos en inglés se traduce como Western Wall, como muro. Entonces algunas personas a mí me han preguntado y me han dicho, ¿por qué en vez de ir al Western Wall, vamos al Western Mall de Miami, donde hay un muro de ofertas y liquidaciones, donde podemos hacer matute, bueno, ya no se hace, y traemos maletas llenas de productos en descuento? ¿No sería mejor? ¿No sería más entretenido? Entonces usted va a mirar a la persona que está a su lado y le va a preguntar, ¿por qué subimos a Jerusalén? Pregúntele. Y lo va a mirar y le va a hacer así. Y otra vez le va a decir a la persona que está a su lado, hoy vamos a aprender 7 razones, y le va a hacer así con los dedos. Puede ser así, así, como usted mezcle los dedos, pero son 7. 7 razones, dígale, hoy día vamos a conocer, dígale, 7 razones por las cuales subir a Jerusalén. La Biblia habla de un término que es muy interesante y usa el término subir a Jerusalén.
Usted lo va a encontrar, si usted es un lector de la Biblia, que sé que lo es, muchas veces ese término. Ahora, subir tiene un sentido físico y un sentido espiritual. Físico en el primer sentido, porque Jerusalén literalmente está en un cerro. Para los que estudiaron, si usted tiene su Biblia, siempre digo lo mismo, no debería haber puesto el mapa. Usted va a su Biblia y atrás encuentra los mapitas. Va a encontrar un mapa de Israel, generalmente Tierra Santa en los tiempos de Jesús, dicen la mayoría de los mapas. Y para los que hicieron el curso avanzado 2 y estudiaron geografía bíblica, recordarán que la tierra de Israel está dividida en 3 franjas principales, la Tierra Santa. Una es la llanura o el Valle del Jordán, que comienza en el mar de Galilea, que es ese lago pequeñito arriba, y termina en un lago mayor que se llama el Mar Muerto o Mar Salado, aparece en algunas traducciones. Después viene una zona montañosa, que es lo que usted en la Biblia encuentra llamado los montes de Israel. Y después encuentra una zona llana, que es la llanura costera. Cuando Israel tomó la tierra prometida, la verdad nunca la tomó completamente. Israel se quedó en la zona montañosa. La mayoría, yo me atrevería a decir, el 90% de las historias que usted encuentra en la Biblia suceden en esta zona montañosa intermedia. Jerusalén es una ciudad dentro de esta zona montañosa. Entonces, y esto, hay una canción cristiana que dice, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Yo la recito porque para cantar los decepcionaría. Entonces dice que ¿por qué Dios dice eso? Porque aquí Dios le está hablando. En la antigüedad, las personas creían que los dioses se circunscribían a ciertas zonas geográficas. Y como Israel solamente habitaba las montañas, los paganos creían que Jehová era un Dios de los montes y fuerte en las montañas. Pero la zona de los valles donde Israel no había logrado imponerse militarmente o políticamente, ellos pensaban que Jehová o Yahvé no tenía autoridad sobre esa zona. Entonces el mismo Dios le aclara en el Antiguo Testamento y le dice, ahora van a ver que Dios, el Señor de ustedes, no es Dios solamente de las montañas, sino que también de los valles. Dios, y no solamente de los valles, es Dios del cielo y la tierra y todo lo creado. Entonces, en un sentido físico, subir a Jerusalén literalmente es subir. Sobre todo porque por la ruta que se seguían en los tiempos de Jesús, que era por la llanura del Jordán, por el valle del Jordán, se llegaba al punto más bajo de la tierra, que si no me equivoco son 400 metros bajo el nivel del mar, y de ahí tocaba caminar en pendiente ascendente hasta la ciudad de Jerusalén. Pero también subir toma un sentido espiritual cuando mezclamos con el concepto peregrinar. Por eso nuestro viaje a Israel lo llamamos peregrinación. Porque peregrinar era un viaje para encontrarse con Dios. Y nosotros, 2000 años después, vamos exactamente a lo mismo. Subimos a Jerusalén para encontrarnos con Dios. Y eso lo hace diferente a cualquier peregrinación, comillas peregrinación, que usted puede hacer a París, a los que les gusta, no sé, a Berlín, o alguna capital importante del mundo. Esa es la gran diferencia. Hoy día vamos a ver esas razones. ¿Cuántas son? 7. Pero hágala con los dedos. ¿Cuántas son? 7. 7, le fallé los números. En números romanos, ¿cómo sería? 7. Así. Vamos a ver las 7 razones. La primera razón dice, ¿alguien me puede ayudar leyendo? ¿Sí? Janet, tú me ayudas leyendo los versículos también. Dice, leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. A un adulto mayor, porque hoy día hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje, a un adulto mayor, en una zona desértica, Dios le dio una promesa y dijo que de él iba a ser una gran nación. Y le iba a dar una tierra en particular, un lugar geográfico donde producto de su descendencia, y es muy interesante, Pablo en Romanos lo aclara, no habla de una descendencia general, sino que un individuo en particular iba a venir la salvación a la humanidad y todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Ese hombre, ¿quién es? Abraham, del cual nosotros también somos hijos, porque el padre de la fe
y nosotros por la fe estamos comunicados con Dios. Dios prometió a este hombre que de su descendencia la humanidad iba a ser completamente bendecida. Y ustedes se saben la historia, el hombre era mayor, no tenía hijos, y se sabe el resto de la historia, ¿verdad? Y fue papá a los 100 años. Para los que somos papás, fuimos papás un poco mayores, como en mi caso. Cuando mi hijo menor nació tenía 43. Yo digo, debería haber sido papá un poco más joven. Sobre todo a la hora de recoger los juguetes. Pero bueno, nada que hacer. Nosotros bendecimos lo que Dios bendice, porque cuando Dios llamó a Abraham, a este hombre que iba a ser el padre de la fe y del cual su descendencia iba a ser bendición para la humanidad, y particularmente un descendiente, le dio la siguiente promesa, que dice, vamos a pasar y Janer me va a ayudar leyendo. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Les dice, al que te bendiga lo voy a bendecir. Abraham, y el que te maldiga a ti lo voy a maldecir. Y esto es una enseñanza que los hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, ha calado profundo en nuestra vida. Nos hemos dado cuenta de la bendición de bendecir lo que Dios bendice. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante, de amar lo que Dios ama. Esta imagen que ustedes están viendo es una de las calles de la ciudad antigua de Jerusalén. La ciudad antigua de Jerusalén está rodeada de unos muros. Es una ciudad de la Edad Media construida en el tiempo de los otomanos, cuando esa zona estaba bajo el dominio del Imperio Turco Otomano, y fue construida en el año 1500 y algo, como les dije, en la Edad Media. Y es muy interesante, es una ciudad, para los que han tenido la experiencia de recorrerla, es muy calles angostas. Es muy interesante. La ciudad, la Jerusalén de los tiempos de Jesús, a la que usted está pisando en ese minuto, en esa imagen, debe estar unos 8 o 10 metros bajo tierra. Porque Jerusalén ha sido destruida una cantidad importante de veces, pero cuando venían, la destruían, ¿qué hacían? Volvían a construir donde mismo. ¿Y qué hacían? Ponían tierra y construían encima. Después venía el otro imperio, ¿qué hacía? Destruía todo, ponía tierra y construía encima. Por lo tanto, la Jerusalén que nosotros vamos a conocer es una Jerusalén, y es muy interesante, pero hoy día arqueológicamente se han hecho muchas excavaciones que nos permiten estar en los lugares exactos donde Jesús estuvo. Y cada vez hay más excavaciones que nos llevan a esos lugares. Este lugar se conoce como Moriah, el monte Moriah. Y es muy interesante porque tiene conexión con el primer versículo, porque cuando Dios llamó cuando Dios llamó a Abraham a sacrificar a su primogénito, único hijo Isaac, dijo que tenía que ir desde el lugar donde estaba hasta el monte Moriah. Creo que él estaba en Hebrón y de Hebrón tenía que ir hasta el monte Moriah. Y cuando llegó al monte Moriah, es el lugar donde Dios, posteriormente, años después, fue edificado el primer templo por Salomón, y lo vamos a ver también. Entonces, la primera razón por la cual nosotros subimos a Jerusalén, porque nosotros bendecimos lo que Dios bendice y queremos estar bajo la bendición de Dios. Segundo, leámoslo todos juntos el título. 1, 2, 3. Somos bendecidos y la amamos. Miren, Dios mismo ordena que nosotros debemos orar por la paz de Jerusalén y promete bendición si la amamos. ¿Qué dice el versículo, Janer, que vamos a ver ahora? Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. ¿Podemos retroceder la imagen, por favor? Porque les quiero mostrar algo. En esta imagen que usted puede ver, esta es la imagen típica que muestran de Jerusalén. Aquí cuando siempre digo, y muestran en la CNN a Jacobo Levi, el enviado especial a Jerusalén, y está con el primer plano, y atrás muestran una imagen, es la imagen desde el Monte de los Olivos mirando a Jerusalén. En este lugar se encuentra esa estructura que se conoce como el Domo de la Roca. El Domo de la Roca es una estructura islámica también construida durante la Edad Media, y el Domo de la Roca, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es una mezquita. Mezquita es como lo que nuestra tradición religiosa vendría a ser una iglesia, y el Domo de la Roca vendría a ser lo que es un santuario. La mezquita, cuando nosotros estemos en ese lugar y miremos de frente, la vamos a encontrar a mano izquierda, es una cúpula negra que se llama Al-Aqsa.
que es la mezquita de Al-Aqsa. En ese lugar exacto donde se encuentra el Domo de la Roca, Salomón construyó el primer templo de los judíos y posteriormente Herodes construyó el segundo. Pasemos a la imagen siguiente. Dios nos dice que nosotros debemos pedir por la paz de Jerusalén. Y esta imagen que ustedes están viendo acá es una imagen, y esto es muy interesante porque también lo vamos a visitar. Esa torre que ustedes están viendo allá, esa torre se llama la Torre de Fasael y fue construida por Herodes el Grande. Herodes el Grande tenía una característica, era en la misma proporción de loco y malo, en la misma proporción era de un genio arquitecto. Esa dualidad que nosotros hemos visto en el mundo, ¿no? Hay personas que son capísimas, pero en su vida moral e íntima son un desastre. Bueno, este era un buen ejemplo de eso. Herodes construyó su fortaleza en Jerusalén. Y esa fortaleza, aún existen restos de ella, y esa torre en particular que está ahí, que nosotros la vamos a visitar, se llama la Torre de Fasael, y es de los tiempos de Jesucristo. Ahora, fíjense, Dios nos dice que nosotros debemos pedir por la paz de Jerusalén. ¿Qué es paz? ¿Qué es la paz? Muy bien, muy bien. Es interesante, es cierto, paz significa ausencia de guerra, pero paz en el lenguaje del hebreo significa otra cosa, o mejor dicho, algo un poco más profundo y más amplio. Paz es una palabra muy conocida y ustedes, si alguien le ha traído un souvenir de alguna peregrinación, le trajo un souvenir que decía Shalom. ¿Ha escuchado esta palabra? Dígalo, Shalom. Ya vamos practicando, ¿vieron? Ya tenemos para entrar y para salir. Porque Shalom significa hola y chao. Pero no significa exactamente hola y chao, significa algo mucho más profundo. La palabra Shalom viene de un término que significa plenitud. Cuando yo le doy el shalom a alguien, la paz a alguien, significa que estoy pidiendo por su bienestar, salud, prosperidad, plenitud en toda área de su vida, físico, emocional y espiritual. Es mucho más profundo, pero también lo incluye a la ausencia del conflicto. No le estoy diciendo paz, hermano. Le estoy diciendo, es un deseo de pedir plenitud a la otra persona. Y esa es la primera palabra en hebreo que usted debe saber. ¿Cómo es? Entonces usted entra a un lugar y va a pasar por un tipo viajado, va a entrar todo canchero y ¿qué va a decir? Shalom. Shalom. Pero hay otras dos palabras que vamos a practicar, que son muy útiles. La primera es ulay. Repita conmigo, ulay. Ulay. Ulay significa quizás. Entonces cuando usted entra en una conversación con un hebreo y le empieza a hablar en hebreo y usted no entienda nada, y le hable, y usted va a terminar y le va a decir, ulay. Y le dice quizás, y la otra persona va a entender. La tercera palabra que debe aprender es vegam. Dígalo, vegam. Y significa también. La misma escena, le están hablando, y usted termina y le dice, vegam. Y pasó como que una persona que se maneja en idiomas. Con esas tres palabras, y todo el mundo va a creer que se maneja. Entonces, la Biblia nos dice y nos insta a que nosotros debemos estar amando lo que Dios ama. Y usted como hijo de Dios debe estar concentrado en amar lo que Dios ama. Y es muy interesante lo que la Biblia dice. Miren, leamos la siguiente presentación. Ama a Jehová. Ama a Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Dice que Dios ama, que Jehová ama las puertas de Sión. Y aquí le estoy mostrando una puerta. Esta es una puerta de este muro de la ciudad antigua que se conoce como la Puerta Dorada. ¿La ha escuchado? La Puerta Dorada famosa. La Puerta Dorada famosa es una reconstrucción que está inmediatamente, y nuevamente aquí existen estudios arqueológicos, exactamente encima de la puerta original de los tiempos de Jesús. Y la puerta de Jesús es bien conocida porque ocurre un milagro muy importante ahí, en el libro de Hechos. Le doy otra pista. Sucede un milagro en una puerta. Ya, esa es la primera pista. ¿Quiénes están involucrados? Pedro y Juan, muy bien. ¿Y qué sucede? El paralítico le dice, ni plata, y lo que tengo te doy. Ese pasaje es espectacular.
Y dice que en las puertas, y esto es igual que en cualquier lugar religioso, estaban las personas pidiendo, y había una persona coja, y en el momento que va pasando, Pedro y Juan les tira la mano para pedir, y estos ven la mano estirada y le dicen, mira, no tengo plata ni oro, pero nos pasaron de largo. ¿Qué le dijeron? Pero lo que tengo te doy. Y yo creo que le tomó la mano en el mismo momento y lo tiró hacia adelante en el nombre de Jesús, sé sano. Y el tipo se paró sobre su pie, fue un escándalo. Usted lee el resto del libro de Hechos, es el primer milagro por el cual unas personas terminan detenidas frente a las autoridades. Eso sucedió ahí. Y en la puerta hermosa, ahí por un tema de traducción, se llamó dorada, pero es la puerta hermosa. Cuando se tradujo la Biblia, Jerónimo tradujo la Biblia del griego al latín, es muy parecida a la palabra en griego, yo no me la sé exactamente, hermosa a dorada. Y cuando la pasó al latín, quedó como la puerta dorada. Por eso nosotros la conocemos como puerta dorada, pero en la Biblia la llama puerta hermosa. Dice que Dios ha declarado cuál es el deseo de su corazón con respecto a la tierra de Israel y a su pueblo. Miren, ¿qué dice el Salmo 132, 13 al 14? A Sión, la hizo por ¿Quiso? la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Esta es una maqueta que está en un lugar que se llama el Museo de Israel y es una representación, es una maqueta a escala, no sé cuál es exactamente la escala, pero es una maqueta grande, en la cual aparece representada la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Es muy ilustrativa, nos permite entender muchas cosas. Este era el templo que construyó este personaje que les dije yo que se llamaba Herodes, que era tanto malo como un genio arquitecto. Él construyó un templo que era la envidia de toda Roma. Para los que han tenido la oportunidad de estar en Roma, uno camina por el foro romano y están los espacios donde estaban los templos de los dioses romanos. Oiga, le voy a decir algo. Comparado a esto, los templos romanos eran una alpargata. Era así como una casa copevita comparado a lo que Herodes había construido para el Dios de Israel. Esto era gigante, era una explanada tremenda, gigante. Sobre esa explanada, que es esta parte que está rodeada de estos pilares, esa estructura central es el templo de los judíos. Sobre esa explanada, que era gigante, es donde Jesús dice que toma las cuerdas y expulsa a los vendedores y a los mercaderes del templo y le dice, la casa de mi padre es una casa de oración y ustedes la han transformado en una cueva de ladrones. En esos pilares que usted está viendo acá, todo esto se llamaba el pórtico de Salomón, todos esos pilares, ese pórtico de Salomón eran lugares donde los rabinos, maestros, se sentaban y se rodeaban con los discípulos a escucharlos. Jesucristo, cuando usted lee muchas situaciones donde Jesucristo está enseñando, están sucediendo dentro de esos pilares. Este templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. Se cumplió una profecía de Jesucristo cuando los discípulos, que eran bastante fáciles de sorprender, vieron este tremendo templo y dijeron, tremendo templo, porque eran así como de, tremendo templo. Y Jesucristo le dice, tranquilos muchachos, porque no quedará piedra sobre piedra que no será destruida. Y con las excavaciones arqueológicas que se hicieron hace, bueno, ya bastantes años atrás, hay un lugar en un parque arqueológico que vamos a visitar en la ciudad antigua, que está, yo me imagino, proyectándome unos cuantos centímetros más acá de la televisión. Se ven las piedras que los romanos derribaron desde el templo, cumpliendo exactamente la profecía de Jesucristo. No quedará piedra sobre piedra que no será destruida. Cuando este segundo templo es construido en el lugar exacto donde se construyó un primer templo. Dice que el rey David quería construirle una casa a Dios porque dijo, ¿cómo Dios va a vivir en una carpa, que era el tabernáculo? ¿Cómo vamos a honrar a Dios en una carpa? Y cuando él quiso construir este templo, Dios le dijo, no. ¿Por qué? Porque era un hombre de guerra. Entonces dígale al que está al lado, muévalo. Vamos recién en la segunda razón. Aguántate un poco.
Para venir al ENFA hay que acostarse más temprano el sábado. Entonces, en este mismo lugar fue construido el templo de Salomón, que era bastante más pequeño, o sea, era hermoso, pero bastante más modesto de esta obra fastuosa que construyó Salomón. Quédese con esa idea. Pero cuando Dios construyó ese templo, dice que Salomón hizo una oración y dijo, bueno, Dios, es imposible que el creador del cielo y la tierra, aquel Dios que es eterno, es decir, aquel que no lo puede limitar el tiempo, el espacio ni la materia, more en una casa. Pero cuando consagraron e inauguraron este templo, dice que ese lugar de Salomón fue lleno de la famosa gloria Shekinah de Dios. Y es el lugar, y usted va a encontrar en la Biblia, el lugar donde esta gloria se ha manifestado, esta presencia especial de Dios. Por lo tanto, Dios decidió, insisto, Dios no puede vivir en una casa por más grande que sea. El espacio no lo puede contener. Dice la Biblia que todo el universo Dios lo tapa con la palma de la mano. Imagínense lo grande que es Dios, pero Dios decidió poner su presencia especial en ese lugar físico. Por eso la Biblia dice en Salmo que Dios quiso a Sión como una casa para Él, como un lugar de su reposo donde Él habitará. ¿Por qué? Porque Él quiso que fuera así. Eso lo vamos a ver en un momento más. Vamos a la tercera razón. Diga, tercera razón. Leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Y esto es importante. Antes le voy a explicar la imagen que está viendo. Esta es la imagen de un lugar que se llama la tumba del jardín o el jardín de la tumba. Yo nunca me he podido entender exactamente cuál es el orden, pero es un lugar muy bonito. Es un jardín que está muy cerca de la ciudad antigua, serán unos 100 metros, y representa o contiene dentro de sí una tumba de los tiempos de Jesucristo. Algunos sostienen que es exactamente la tumba donde Jesús resucitó, otros con argumentos más o argumentos menos sostienen que es una tumba de los tiempos de Jesús, pero muy poco probable que no sea la tumba de Jesús. ¿Cuál es el asunto? Yo creo que este es uno de los lugares más especiales desde el punto de vista espiritual cuando uno visita Jerusalén. Hay un ambiente espiritual único en ese lugar. Este es un lugar administrado por cristianos bíblicos. Y en ese lugar se encuentra una tumba, se encuentra un lagar donde se pisa vino, hay un jardín, hay una pequeña peña que en su tiempo tenía la cara de una calavera y se hizo la relación con que es el Gólgota, que significa calavera. Esa cara con los años, producto del paso del tiempo, se fue perdiendo sus características, ya no es tan evidente, pero este es un lugar precioso que nos permite recordar lo que dice ese versículo, que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de la muerte o de entre los muertos. La resurrección se relaciona con el título, con esta tercera razón. Nosotros reconocemos una deuda con Israel. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el regalo más grande que usted ha recibido? Piénselo, no lo diga. Porque piénselo mejor. Yo digo, reflexione. ¿Cuál es el regalo más grande que recibió? No lo diga, piénselo. Porque si alguien grita una PlayStation 5, o no sé en qué número van, pero una PlayStation. Mire, el regalo más grande que usted ha recibido en la Biblia en su vida es la salvación de su alma. Si usted fuera la persona más miserable sobre la tierra, pero miserable en el sentido de que nunca ha recibido un bien, nunca alguien le ha hecho nada bueno, nunca ha recibido una gota de amor, nunca ha recibido cariño, siempre ha pasado necesidad, siempre ha estado experimentando quebranto en su vida, y usted alcanza salvación, como dice ese himno cristiano antiguo, usted tiene salvación, usted ganó en la vida. Usted le ganó a la vida, no necesita más. La salvación es el regalo más grande que usted ha recibido. Pero miren lo que Jesús le dice a la mujer samaritana. Pasemos a la presentación, por favor. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dice, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, es un muy buen pasaje para aprender cómo evangelizar, cómo no irse por las ramas, pero llega a un punto central donde le dice, mira mujer, ustedes no saben lo que están adorando. Bueno, ahí tenían todo un enredo los samaritanos, pero le aclara algo, le dice, la salvación viene de los judíos. Mi Salvador, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios,
fue un hombre, cuando se hizo carne, vivió como un hombre judío, de descendencia judía. Fue un israelita, un creyente, un judío. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo actual el antisemitismo es algo que se está levantando nuevamente. Y es una contradicción ser creyente, ser cristiano y ser antijudío. No se puede, porque usted estaría negando a aquel que vive dentro de su corazón y salvó su alma, al mismo Salvador del mundo. Son dos cosas que no pueden convivir juntas. ¿Por qué? Porque el que salvó su alma fue un judío llamado, en el nombre Jesús, se pronuncia en hebreo, Yeshua o Yeshua, ahí hay toda una discusión, hay gente que se enreda con eso, pero el que salvó su alma fue un judío. Entonces, nosotros cuando vamos a Israel reconocemos dos deudas que tenemos con el pueblo de Israel. Primera y la más importante, recibimos salvación por medio de su pueblo. Lo que Dios le prometió a Abraham, ¿se acuerdan del primer versículo? Te bendeciré, a los que te maldigan maldeciré, en ti serán benditas tu descendencia, y es muy interesante, Pablo aclara que es singular, un descendiente, toda la humanidad será bendita. Y usted está aquí y ha experimentado salvación, gracia, perdón, sanidad. Dios lo ha transformado. Dios ha hecho milagros en su vida por medio de un judío llamado Jesús. Entonces nosotros, a Israel y al pueblo de Dios, los cristianos bíblicos, les debemos mucho. Hoy, en el mundo actual, los únicos aliados que tiene Israel son los cristianos bíblicos. Y ellos mismos lo reconocen y les sorprende. La segunda razón. Perdón, la segunda, son dos deudas. La segunda razón, o la segunda deuda. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. No, tranquilo. La Biblia dice que el contexto de Romanos dice que Judea, donde estaba la iglesia de los judíos creyentes en Jesús, estaban pasando un tiempo de necesidad, producto probablemente de una sequía, de una hambruna. En ese tiempo no era tan fácil gestionar esas circunstancias a nivel global. Y les dice a los romanos, miren, es su deber y es su responsabilidad ayudarlos económicamente a ellos. Y ellos hacen una colecta que se recolectan que se hace por todas las iglesias de las nuevas iglesias y se lleva una ayuda económica a los creyentes judíos en Jerusalén. Pero les dice algo, porque ustedes son deudores, porque nosotros, pero le dice a ellos, porque Pablo era judío, le dice, porque ustedes han sido hechos partícipes de bienes espirituales. Lo que ustedes están viendo en esa imagen, esto es un lugar que se encuentra en el mismo recinto, esto se encuentra a unos metros de esa maqueta que les mostré de Jerusalén de los tiempos de Jesús, que se llama el Santuario del Libro. Lo podemos traducir en español como el Santuario del Libro. Lo que ustedes están viendo ahí es un facsímil, porque tampoco es el original, de uno de los textos que se encontró en famoso Qumran. Cuando vieron el video, aparecía Qumran, en Qumran, y esto usted lo ha visto en documentales, en la tele, se encontraron escritos que se calcula entre 200 a 300 años de Cristo, y se ha encontrado en completo todo el Antiguo Testamento. Y en particular, uno de los textos que mejor se encontró conservados, y es el que aparece expuesto en este lugar, ese es el libro de Isaías. Y usted sabía que Isaías lo llaman el quinto evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Muy bien, 3. No, ¿quién dijo 3? 4. 4 evangelios, pero hay un quinto evangelio que está en el Antiguo Testamento, y es el libro de Isaías, porque Isaías es el único libro del Antiguo Testamento que habla del Mesías como ningún otro. La mayoría de las citas que usted encuentra en los evangelios cuando dice, porque así se cumplió conforme a lo que dijo el profeta, cuando dijo, son citas del libro de Isaías. En Isaías 53 usted encuentra la descripción más clara,
indiscutible acerca de la muerte del Mesías, de la forma en que iba a morir y el motivo por el cual iba a morir. Hoy día en Israel está sucediendo un fenómeno que es muy particular. No sucedía hace unos años atrás, que hoy día judíos llenos del Espíritu Santo, creyentes en Jesús, están animando a compartirle a sus compatriotas. Y les comparten de una manera muy particular. Toman un texto, un celular, y le hacen leer el pasaje Isaías 53. Y dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, descubrimos de él el rostro. Dios cargó sobre él nuestros pecados, por su muerte Dios hizo la paz. Y le muestra y le dice: lee esto. Y los judíos lo leen y le hacen una pregunta. Le dice: ¿esto de qué libro es? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Y todas las personas que leen eso, todas le dicen Nuevo Testamento. Y él les pregunta: ¿por qué tú dices que es el Nuevo Testamento? Y ellos le dicen: porque está hablando de Jesús. Y en ese momento él les trae una revelación que a los tipos les cambia la cara, a algunos para bien y a otros para mal. Le dice: no, este es el Antiguo Testamento, es Isaías 53, y se los muestra. Y los tipos ponen unas caras y algunos así como que se ponen los lentes para mirar bien. Porque si usted lee Isaías 53, no puede decir que nos está hablando de Jesucristo. Es exactamente la muerte y el propósito de la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, a Israel fue dado la escritura, fueron dadas las promesas, fueron dados los profetas, fueron dados la ley. Y nosotros tenemos este libro entre manos que fue escrito en un 99%, digamos, lo único que se discute es si es que Lucas era o no judío. Pero si sacamos a Lucas, el resto de todo este libro fue escrito por judíos. David judío, Salomón judío, Mateo judío, todos, Juan judío, todos judíos. Entonces lo que usted tiene en su mano, este libro que ha sido de tremenda bendición, este libro que usted cuando lo abre y lee un pasaje y siente que Dios habla a su corazón, es una herencia del pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros somos deudores, y eso es lo que le dice Pablo a los romanos. Ustedes son deudores de ellos porque han recibido bienes espirituales que no pueden ser pagados con ningún bien material. La mejor colecta que pueden haber hecho los cristianos romanos iba a poder pagar el tremendo bien espiritual. Yo cierta vez comprándole un souvenir a mi señora, un buen regalito, en una joyería, conversando con una persona, ella me preguntaba y me decía: ¿y ustedes por qué vienen a Israel? Porque aquí ya nadie quiere venir. Y empezó. Yo le dije: porque nosotros estamos agradecidos con ustedes por dos cosas. Primera, porque nos dieron la Biblia. Y segunda, porque de ustedes yo recibí al Mesías, al Salvador de mi alma. Y Jesús transformó mi vida. ¿Eso les sorprende tanto? Porque en un mundo donde de toda esta filosofía atea, progresista, que se ensaña con todo lo que sea Dios y se representa con Dios, que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, los cristianos somos los únicos que podemos decirle esto al pueblo de Israel. Y aquí vamos a entender algunas cosas después. La cuarta razón por la cual subimos a Jerusalén, ya está muy buena, le va a gustar. Leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Dios promete oír a los extranjeros en su tierra. Ahí ya no necesita que le explique lo que están viendo, ¿verdad? Esto es archiconocido. Esto se llama el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es una parte. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo la foto de la maqueta? La foto de la maqueta estaba tomada como de frente. Imaginen que estamos viendo la foto de la maqueta, ya sea a la izquierda, abajo, está esta estructura. Esta era la estructura que rodeaba y soportaba esta plataforma sobre la cual se construyó el templo. ¿Por qué es el lugar más sagrado de los judíos? Porque es el lugar que pueden visitar, que está más cerca de ese lugar santísimo donde Dios descendió y esa gloria de Dios habitó. Pero aún así, lo que ustedes ven como línea de tierra ahí, está 8, yo diría entre 8 o 10 metros sobre el nivel de los tiempos de Jesús. Si nosotros nos paramos al Muro de los Lamentos de frente y cuando estemos allá miramos hacia la derecha, vamos a encontrar una excavación arqueológica donde está el piso de los tiempos de Jesús, tal cual. Y es espectacular porque caminar por ahí, por lo menos para mí fue muy sentido. Caminé por los lugares donde el Señor estaba.
Y incluso uno puede ver el famoso pináculo del templo donde dice que Satanás llevó a Jesús y le ofreció tirarse abajo. Y ahí mismo están esas rocas que cayeron cumpliendo la profecía de Jesús, que no quedará roca, piedra sobre piedra, que no será destruida. Pero mire la promesa que Dios hace al pueblo de Israel. ¿Qué dice el versículo? Ahí viene. Y también al extranjero que no fuere de su pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Aquí está hablando el rey Salomón cuando edificó el primer templo de los judíos, aquel que les conté que fue destruido por los babilonios. No les conté eso, pero el primer templo fue destruido por los babilonios, creo que en el año 586 o 587 o 560, ahí me falla la fecha exacta. Y cuando Salomón edifica e inaugura este templo, hace esta oración. Y aquí es donde usted tiene que decir, ¡viva Chile! Dígalo. ¡Viva Chile! Porque ahí aparecemos nosotros. Fíjese bien. Mire. Primero dice, todo extranjero, es decir, que no sea de Israel, que yo creo que la mayoría de los que estamos acá, dice, todo extranjero que no sea de la pueblo de Israel, que viene de lejanas tierras, y yo me hice el ejercicio con wincha de medir qué tan lejos estaba Chile de Jerusalén. Y creo que lo único que nos ganaron fue Nueva Zelanda, o esas islas que están perdidas en la mitad del Pacífico. Este versículo dice que cuando los chilenos, y diga, viva Chile de nuevo, vamos a Jerusalén y oramos mirando esa casa. Y esa es la razón, y aquí le puse un detalle, este es un detalle del Muro de los Lamentos, y están esos papelitos. Esa es la razón por la cual alguien va a Israel, o vamos nosotros personalmente, o va alguien y le decimos, llévame estas peticiones. No porque el Muro de los Lamentos tenga un poder místico que hace que los deseos se cumplan y los anhelos se lleven a cabo, sino porque los cristianos creemos en las promesas de la palabra de Dios. Y Dios dice, si viene un extranjero a este lugar, a esta casa que yo he edificado, bueno, exactamente es el lugar donde estuvo el primer templo, y ahora yo iré y responderé por aquellas cosas que hubiera clamado a ti el extranjero, para que haya temor de ti. Esa es la razón por la que se llena el papelito. Pues usted cuando uno va con una bolsa, porque todos le mandan papelito, y uno va y empieza, ¿dónde hay un espacio? Porque está lleno. Y uno empieza, a ver, aquí cabe uno, y después, Señor, y por todos mis compañeros, porque ya son muchos. Entonces uno empieza a meter.
una fracción menor. Nosotros pensamos que toda la gente es muy religiosa. La mayor parte de los judíos en Israel son ateos. Pero en el bus, seguramente por el sector que vamos pasando, mucha gente religiosa empieza a subir, estos que se visten de negro, con esos cachirulos largos, sus barbas, y se empiezan a subir, a subir, a subir. Y Dios me habla al corazón. Y Dios me dice, mira, me dice, si yo fui capaz de cumplirle a ellos la promesa que les hice de que yo los iba a tomar de todo el mundo y los iba a volver a recrear como una nación soberana, está tranquilo, César, yo cumpliré contigo todas las promesas que te he hecho. No hay ningún otro hecho en la Biblia más profetizado que Israel vuelva a ser una nación soberana en su tierra. Y esto está en la Escritura. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, asimismo acontecerá en aquellos tiempos que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de esos días, y que de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará perdón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. No hay otro pasaje, no hay otro tema en el Antiguo Testamento más profetizado que Israel vuelva a ser una nación soberana en su tierra. Miren, y esto es muy interesante, no existe, ¿cuál es la probabilidad que una nación sin tierra, sin Estado, pueda sobrevivir 2000 años? Ninguna. Si a nosotros los chilenos nos tomaran y nos esparcieran por la tierra, 2 generaciones después ni se sabrían dónde está Chile, ¿o no? Aparte, bueno, comerían empanadas. ¿Y por qué comen empanadas? I don't know, diría si eso fue en Estados Unidos. Si los mandaron para Estados Unidos. Pero ¿qué quiero decir con esto? La existencia de Israel como una nación soberana es un milagro profetizado en la Escritura marcadamente. Israel volvió a ser una nación para cumplir los propósitos finales de la Escritura, las profecías finales que faltan. Yo siempre explico esto, cuando antes de la creación del nuevo Estado de Israel en 1948, las personas cristianas leían algunas profecías de la Biblia de cosas que se tienen que cumplir y como que era difícil entender, porque en todas aparecía Israel como una nación. Pero si Israel no existía, Israel era un pueblo disperso, era una etnia dispersa por todos los rincones de la tierra, perseguida, maltratada sistemáticamente, pero ¿cómo iban a volver a ser una nación? Y como la palabra de Dios nunca falla, Dios levantó un pendón, levantó una bandera y de todas las naciones llamó a su pueblo a recrear lo que nosotros conocemos, el Estado moderno de Israel para cumplir los propósitos de Dios. Y de fondo les muestro una imagen que es el Monte de los Olivos. ¿Se acuerdan la puerta dorada que les mostré? Esa puerta dorada está a nuestra espalda en este minuto y nosotros estamos mirando hacia el frente, hacia el Monte de los Olivos. Y del Monte de los Olivos, desde la cúspide, Jesucristo empezó a descender, el famoso Domingo de Ramos, cuando entró a la ciudad de Jerusalén. En este lugar se encuentran varias cosas interesantes que también vamos a visitar, pero la que quiero destacar ahora es esta porción que está acá, esta estructura que se llama la Iglesia de todas las naciones. Es una iglesia que fue construida con las donaciones de muchas naciones, entre ellas Chile, y creo que aparece un rincón donde se le reconoce. Y al lado de él, en este pequeño patio, están lo que conocemos como el huerto de Getsemaní, el lugar donde Jesucristo fue tomado prisionero, fue a orar y fue tomado prisionero para ser entregado y posteriormente crucificado. En ese lugar se encuentran unos olivos milenarios. Algunos sostienen que esos olivos son o descendientes directos de los olivos de los tiempos de Jesús o los mismos olivos de los tiempos de Jesús. Dicen que tienen miles de años. Y esto es muy interesante porque en la Biblia se mencionan varios árboles. Está la viña, la vid, la higuera, la palmera y el olivo. Y el olivo siempre se le compara con el pueblo de Israel, porque saben, el olivo tiene una característica, el olivo es indestructible, no se puede destruir. El olivo lo cortan y vuelve a nacer porque el olivo brota de sus raíces.
entonces el olivo vuelve a brotar, vuelve a brotar. ¿Se acuerdan cuando ustedes leyeron en Génesis que Noé manda una palomita a ver cómo estaba la tierra, si se había secado? ¿Con qué vuelve la paloma? Porque el olivo aún puede vivir bajo el agua. El olivo es indestructible, por eso Dios hace una comparación de su pueblo Israel con el olivo. Porque esto es importante. La existencia de Israel demuestra que Dios está en el control de la historia. Pese a que todo el mundo quiera destruirlo y quiera sacarlo de escena, porque eso es lo que ha pasado sistemáticamente en la historia, y no solamente con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, esto fue algo sistemático desde siempre, cruzadas, pogromos en Rusia, siempre han querido sacarlo de la historia, pero que Israel permanezca demuestra que Dios está al control de la historia y que Él va a llevar a la historia al fin que Él determinó y el que nosotros estamos esperando, la redención de la humanidad, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez a gobernar para siempre. Por eso Israel se compara con el olivo, porque por más que lo quieran destruir, ahí está, y nadie lo puede sacar. La sexta razón, esta a mí me encanta. Dice 1, 2, 3. Mire, visitar la Tierra Santa, visitar Israel, es la bendición de experimentar y leer la Biblia, yo siempre digo, en 3 dimensiones. En la imagen que usted está viendo es el Mar de Galilea, que es un lago, para los que conocen el sur de Chile, es un lago en dimensiones muy parecidos al lago Villarrica. Cuando nosotros visitamos Tierra Santa nos damos cuenta que nuestra fe no es un cuento. Cuando usted empieza a leer el libro de Lucas, creo que en Lucas capítulo 3, Lucas dice, en los tiempos de Tiberio, cuando llevaba 15 años de reinado, cuando Pilatos era gobernador, cuando Herodes, uno de los tetrarcas creo que era gobernador de tal zona, habla de un relato histórico. La Biblia nos dice cosas como allá en la provincia de Narnia, en el mundo del más allá, lejos, como que cuando uno cuenta un cuento. La Biblia está hablando de hechos históricos y arqueológicamente cuando se empiezan a hacer excavaciones se encuentra que lo que la Biblia decía está 100% respaldada con lo que uno encuentra. Este es el lugar donde Jesús caminó sobre las aguas. Nosotros vamos a hacer un pequeño paseo en estas barcazas por el mar de Galilea y podremos recordar ese momento, un tiempo bien especial porque subimos con un judío creyente en Jesús, así que cantamos alabanzas, creo que cantamos hasta el himno nacional arriba. Es una experiencia bien interesante. Ahora, veamos la siguiente imagen, por favor. ¿Quién puede leer? Por favor, léeme este versículo. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Yo siempre digo cuando paso a este punto que en Israel las piedras hablan, porque las piedras hablan, porque no hay nada más espectacular, y yo lo he vivido así, que cuando está en un lugar, empieza uno a leer un pasaje y lo empieza a ver, y le dicen, mira, esto que está aquí es esto, y esto que dice acá es eso aquí, ese monte que menciona acá es este. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús está en el monte de las bienaventuranzas, dice una frase que es muy interesante, dice, tú no prendes una luz y la pones debajo de un balde, almud, que es una unidad de medida. Es básicamente un balde, ¿verdad? Es absurdo. O sea, tú no prendes una luz y la tapas. Y después dice algo, dice, una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Obvio, algo que está sobre un cerro es visible para todos. Cuando Jesús dice eso, no está diciendo, imagínense una ciudad en un monte. En el video que vieron, pasábamos varios lugares, pero había una imagen aérea y decía Susita. Susita es la ciudad, una de las ciudades de la Decápolis. Era la ciudad donde vivía el endemoniado Gadareno. Y más, en ese lugar es el lugar donde sucedieron los hechos cuando Jesús libera a este hombre endemoniado. Esa ciudad se llamaba Susita. Y en esa ciudad, que era una parte de la Decápolis, estas ciudades eran todas blancas y esta ciudad estaba encima de un monte. Si usted está en Susita aquí, si se acuerda de la imagen, cuando pasa esta imagen aérea, en dirección hacia, a ver, esto es mirando al oeste exactamente, oeste, un poco hacia el norte, allá al frente está el monte de las bienaventuranzas. Entonces cuando Jesús dijo una ciudad sobre un monte, dijo una ciudad y indicó Susita al frente. Una ciudad sobre el monte no se puede esconder. Cuando usted visita Capernaum y en Capernaum
hay una sinagoga que también aparecía en una imagen ahí, una sinagoga blanca, esa es posterior, pero abajo de esa sinagoga se ve el cimiento de una piedra, los cimientos de la sinagoga anterior donde Jesucristo estuvo predicando y hablando, y usted sale de la sinagoga y va a ver los restos de las casas. Yo lo explico esto varias veces. Y cuando uno lee la Biblia, ¿se acuerdan de esas parábolas que Jesucristo habla del valor de los perdidos? Cuando habla de la oveja perdida, la moneda perdida, y el otro es eso, el hijo pródigo, esa es, gracias. El hijo, en ese orden, el hijo pródigo, la oveja perdida y la moneda perdida. Y Jesús dice algo muy interesante. Dijo, a esta mujer se le perdió una moneda. No vamos a entrar en el contexto, súper bueno, pero no es el tema de hoy día. Pierde esta moneda y dice que la busca con afán. Y uno mira y toda buena dueña de casa chilena dice, parece que la señora no era muy hacendosa porque para que se le pierda una moneda en la casa y la tenga que buscar con tanto afán, parece que había harto polvo. Pero uno sale de esa sinagoga y mira cómo era el piso de las casas en Capernaum. Eran piedras, eran piedras. O sea, no existía Flexit, como que se me cayó el carnet. Eh, como que me fui como 40 años, 50 años pasado. No existía, ¿qué es lo que hay ahora? Piso flotante, cerámica. No existía en esa época, existía. Entonces, cuando la mujer pierde la moneda, entonces uno lee ese pasaje y dicen, y la mujer con afán, porque dice que con afán la buscó, y uno mira cómo era el piso y uno dice, wow, esto tiene sentido. Esto está sucediendo delante de nuestros ojos. Entonces, cuando leemos la Biblia en Jerusalén, en Tierra Santa, tenemos la oportunidad de que la Biblia cobre 3 dimensiones ante nosotros. Y la séptima razón dice, 1, 2, 3, todos juntos. Miren, y la Biblia dice que en los postreros tiempos, cuando Jesús vuelva por segunda vez, Jesús va a volver a reinar desde Jerusalén. Y esto es importante. Cuando vamos a Israel o en particular a Jerusalén, no solamente estamos mirando los hechos del pasado, de las cosas que sucedieron. Cuando vamos a Jerusalén podemos imaginarnos las cosas que van a suceder. Porque desde el Monte de los Olivos, y hay también lo vamos a visitar, hay como una pequeña, no sé cómo decirlo, recordatorio donde algunos dicen que es el lugar donde Jesús ascendió porque particularmente es el punto más alto del Monte de los Olivos. Cuando usted lo mira desde Jerusalén, dice que de ese mismo lugar donde Jesús ascendió, Jesús va a descender, pero esta vez no va a descender como un siervo sufriente que viene a morir por los pecados, va a descender como el rey triunfante a gobernar sobre el mundo. ¿Y desde dónde va a gobernar? Leamos el versículo que sigue. Este lo voy a pedir que lo leamos todos juntos al unísono. 1, 2, 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Porque la paz que el mundo quiere y por la cual el mundo clama, no se puede obtener mientras los hombres gobiernen el mundo. Porque los hombres están llenos de ira, maledicencia, lo que dice Gálatas. Cuando venga el verdadero rey y príncipe de paz, por fin va a haber paz en la humanidad. Y eso va a suceder. ¿Cuándo? Esperamos que lo antes posible, pero va a suceder. Jesucristo va a volver. ¿Y dónde va a volver? En Jerusalén. Y de Jerusalén va a establecer su reino mundial. Entonces, ¿qué le quiero decir con esta motivación que le estoy dando y con esta enseñanza? Mire, no hay otro lugar en el mundo que tenga tanta relación con usted como ese pequeño terreno o trozo de tierra llamado Tierra Santa o actualmente el Estado moderno Israel.
Porque usted puede visitar París, puede conocer Roma, puede visitar Londres, lo que quiera, lo puede encontrar espectacular, se puede tomar 500.000 selfies y las va a subir todas a sus redes sociales para que todos sepan que anda viajando por el mundo y, y lo va a disfrutar y lo va a pasar espectacular, pero va a quedar en eso. Pero no hay otro lugar en el mundo que tenga tanta relación con su propia vida espiritual. No hay otro lugar. Y pasa algo muy especial cuando nosotros visitamos Jerusalén. Yo le pedí que habla la Biblia en Isaías 66, capítulo 13. Isaías 66, versículo 13. Y esto es una experiencia que hemos experimentado todos los que hemos visitado Tierra Santa. Dice, yo tengo la Nueva Biblia de las Américas, pero muy similar a la Reina Valera. Dice, como a uno a quien consuela su madre, así los consolaré yo. En Jerusalén serán consolados. Cuando lo vean, se llenará de gozo su corazón y sus huesos florecerán como hierba tierna. La mano del Señor se dará a conocer a sus siervos. Los que hemos subido a peregrinar a Israel, a este encuentro con Dios, porque esto es lo interesante. Nos vamos a Israel a conocer un lugar como quien conoce una capital, como les dije. Vamos a tener un tiempo especial con Dios. Yo siempre digo, es como un congreso extendido. En este caso, es un congreso de 14 días y 13 noches, donde visitamos, donde aprendemos, donde leemos, donde nos encontramos en el lugar donde las cosas sucedieron. Y eso es impagable. Había una foto que les mostré, no se los conté, donde sale un anfiteatro. Ese es el lugar en Cesarea donde Pablo hizo su defensa frente al rey Agripa. Y hay una promesa en Esdras 7 del 13 al 14. Por favor. Esdras capítulo 7, versículo 7 al 14. Se lo voy a leer nuevamente. Y dice, aquí el rey Artajerjes está hablándole al sacerdote Esdras y le dice, por cuanto eres enviado por el rey y sus 7 consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel y cuya morada está en Jerusalén. También lleva toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia con la ofrenda voluntaria. Creo que me perdí, ¿no? Era 7. Estaba leyendo, me equivoqué, el 13. El 13 y 14, ahí está. Yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino que esté dispuesto a ir a Jerusalén, que vaya, dice la Reina Valera, que vaya, puede ir contigo, puede ir contigo. Y esa es una promesa. Nosotros siempre planteamos cuando enseñamos esto que no va el que tiene, sino que el que quiere. Y aquí yo pongo un ejemplo. La primera vez que yo fui a Israel, yo estaba en secundaria y en secundaria pasaban el aviso todas las semanas, secundaria es Conexión Total hoy día. Y decían, peregrinación a Israel, ¿quién va? Y como yo había escuchado que iba el que creía, yo empecé a levantar la mano. Segunda sábado, ¿quién va? Y los de ahí me miraban y me decían, ¿vaya a ir? Y yo todo envalentonado, claro. Segunda semana, ¿quién va a ir? Vaya a ir, me decían, pero por supuesto, yo ya estaba pero con la fe a tope. Domingo, uno de los domingos, almorzando en mi casa, mitad de los 90, un tiempo de bastante prosperidad en Chile, hablo con mi papá y le digo, hay una peregrinación maravillosa, mi padre en ese tiempo todavía no conocía al Señor, hay una peregrinación maravillosa a Israel y le cuento toda la película y sale apenas esto y le cuento bla, 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 bla. ¿Se han dado cuenta que no hay nada peor que uno cuando uno le dicen sí o no, sino que lo ignoran? Me acuerdo que mi padre me miró comiendo y no me dijo nada, me ignoró. El problema es que venía el sábado siguiente a la reunión. Y dicen, peregrinación a Israel, fecha tanto, tanto, bla, 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 bla. ¿Quién va a ir? Y mi fe tambaleó. Porque yo dije, ya me dijeron que no. Pero como iba el que creía, así que yo levanté la mano. Y todos me miraron y me dijeron, ¿y vaya a ir? Y yo ya no estaba tan convencido, la verdad. Y dije, sí. Me salió un gallito. Bueno, cuento corto. Por la gracia de Dios, me acuerdo que mi hermana que ya participaba de la iglesia sigue participando en el ministerio hace muchos años. Sí, de la nada viene y me dice, oye, yo voy a ir, te quiero invitar, ven conmigo.
y el Señor me llevó. Y yo siempre cuento el caso también, y lo he contado en toda la sede, de una persona que nos acompañó mucho tiempo en la iglesia, que una persona que tenía un trabajo muy sencillo y creía que el Señor la podía llevar y el Señor la llevó varias veces. Y cuenta el caso que siempre yo conversaba con ella y me dijo, mira, yo me puse a vender completo. Y siempre cuenta un caso muy bueno y dice que ella dijo, todos los viernes voy a vender completo. Y con ese dinero el Señor me va a ir a Israel. Y hizo un pacto con Dios y le dijo, pero yo nunca voy a faltar un sábado, Señor, porque el sábado es mi reunión. Y un día dice que vendió todos los completos y le fue, pero fenomenal. Tan bien le fue que se puso a hacer cálculo y dijo, si me quedo el sábado vendiendo otra vez, total, dijo, Señor, es para ir a Jerusalén, guiño, guiño. Así que montó otra vez, me contó que fueron como 150 completos los que vendía, montó 150 entre palta, tomate, pan, vienesa, y me dijo, César, yo me acuerdo que me la encontré una vez acá, cuando íbamos camino hace muchos años, falleció creo que el año pasado, antes pasado, el año pasado, la Emi, y me dice, la Emita Gallardo, y me dice, César, tú no me creerás que no vendí ningún completo. Así que yo me lo imaginaba con el marido comiendo, desayunando completo unas semanas. ¿Qué es lo que hay? Completo. Completo, estofado, así, pero servicio de todas las maneras posibles comieron completo. Ella fue a Israel por lo menos 3 veces, creo. 2. Y me acuerdo que me contaba, siempre ella me contaba y me decía, mira, para la gente que trabajo, no he ido ni a Argentina, me dijo. Y como uno cuando va a Israel siempre hace, aprovecha la ida y como un extra pasa por alguna ciudad, capital de Israel, yo conozco lugares que la gente con que yo, para la que él trabajo, no conocen. Y yo siempre pongo ese ejemplo porque yo creo que es el mejor ejemplo para mostrar que en verdad a Israel va el que quiere, se dispone y Dios se encarga de proveerle. Yo le hago esa invitación el próximo año, pero digo siempre el próximo año, siempre vivo enero y febrero como el 2000 año pasado. Este año, el 16 de octubre, vamos a ir nuevamente y es una experiencia espiritual. Hemos diseñado un programa donde vamos a estudiar particularmente el libro de Lucas y el libro de Hechos. Vamos a hablar solamente de Jesucristo y ser ministrados por Dios en su palabra. Yo los invito. Vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración para entregar este tiempo. Amado Señor, te agradecemos por la oportunidad y privilegio que nos das de conocer tu palabra, de saber que tu palabra nos anima, nos motiva, nos desafía, nos hace crecer, nos desarrolla. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por esta visión de Tierra Santa que tú le has dado a esta iglesia, Señor, que ha sido bendecida. Dice tu palabra, bendecirá a los que te bendigan. Y Selimi ha sido bendecida porque nosotros hemos bendecido las cosas de Dios. Sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros, oh Jerusalén. Y nosotros hemos amado Jerusalén, hemos buscado su prosperidad y hemos experimentado la bendición como iglesia, la bendición espiritual en esta casa, producto de confiar en tus palabras. Hemos experimentado también lo que dice tu palabra, al extranjero que viniere de lejanas tierras y orar a esta casa, tú irás desde los cielos y responderás conforme a todo aquello que el extranjero hubiere pedido. Hemos visto tus promesas, porque los cristianos nos movemos en base a tus promesas. Hemos amado lo que tú amas. Hemos bendecido lo que tú bendices y hemos sido bendecidos. Hemos recibido bendición. Hemos amado tu palabra, tu tierra, hemos amado y hemos estado con una actitud como hijos de Dios agradecidos hacia tu pueblo Israel. Señor, porque de ellos, aunque hoy día están con un velo, llegará el momento en que te verán como Salvador, el Salvador de sus almas. Señor, gracias por eso. Les bendecimos desde este lugar. Te pedimos por la paz de Jerusalén, que sean prosperados, Señor, sean bendecidos, que esa plenitud, que significa la palabra paz en hebreo, sea sobre tu tierra, porque ahí nosotros recibimos bendición de vuelta. Señor, toma nuestra nación, ayúdanos, Señor, guíanos, toma esta iglesia, habla al corazón y motiva y desafía, y di esa frase que nosotros siempre mencionamos, que realmente a Jerusalén va el que cree, se dispone y Dios se encarga de llevarlo. No se pierda esta oportunidad de ser ministrado en la presencia de Dios en su tierra, de experimentar que esa pequeña nación, que esa pequeña tierra, que no es más grande que algunas de las regiones de Chile, que en ese pequeño país tiene tanta relación con su vida, los hechos que sucedieron ahí han sido tan dramáticos para nuestra vida y para la transformación de nuestra alma. No pierda la oportunidad de vivirlo. Señor, te agradecemos, te bendecimos.
Te pedimos, Señor, que hoy día toques nuestras vidas con tu presencia, que empieces a sanar. Te oramos por un ambiente de milagros en este lugar, de sanidad y restauración, de todo problema al oído en el nombre. Pon tu mano al oído hoy día y en el nombre de Jesús recibe esa sanidad de todo problema al oído que tienes. Completa restauración y regeneración de tejidos y de órganos. Todo desgaste en el oído interno en tu vida, en el nombre de Jesús, es sano. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy día reprendemos todo cáncer intestinal en el nombre de Jesús. Todo tumor a los intestinos, en el nombre que sobre todo nombre. Y tienen mucho temor de lo que encontraron y de los exámenes. En el nombre de Jesús, Dios hoy día regenera tu cuerpo para la gloria de la alabanza de su nombre, para que no encuentren absolutamente nada en los próximos exámenes. Y el nombre de Jesús sea glorificado y veas cuán grande es el Dios en el cual has creído. Señor, por todos aquellos que en este momento tienen aflicción en su corazón por sus hijos, por todos aquellos que están sufriendo por sus hijos. Hoy día ponemos a los hijos de los que sufren en tu presencia, en tu casa, delante de ti, delante de tu altar. Los entregamos a ti porque solo tú, Señor, puedes hacer el milagro que clamamos y el milagro el cual pedimos. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por este tiempo y bendecimos tu nombre. Te adoramos, Señor.